Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Sri Chaitanya Charitamrita de hoy. Estamos en el Madhya Lila, capítulo número 5, titulado Las actividades de Sakshi Gopal. Veo bien, ¿eh? Sí. En el verso número 113. Bien, y sí, mencionar, como comentábamos esta mañana, hemos mandado también un anuncio hace un rato al foro de residentes, que el comité ejecutivo del GBC de ISKCON ha pedido si hoy podíamos dar una atención especial a pedir por la protección de los devotos de Bangladesh. Siempre que hay peligro, los devotos toman refugio en Krishna. En este mundo material siempre hay problemas y el refugio último, tanto espiritual como material, es Krishna. Y cuando otros devotos interceden en pedir, todavía es más potente, tiene más efecto. Así que se va a organizar un kirtan a partir de las 12 para los que podáis participar en la sala del templo, pero también dedicamos pues todo el programa espiritual y esta clase a los devotos de Bangladesh, pidiendo por su protección. Bangladesh es la cuna de muchos de los asociados personales de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Advaita Acharya nació allí en Sylhet. Luego también hay muchos otros devotos. Sri Nilambar Chakrabarti Thakur, el abuelo materno de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y Srimati Sachidevi, su madre, nacieron también en Bangladesh. Pundarik Vidyanidhi, algunos de los Goswamis de Vrindavan también tienen lugares ancestrales en Bangladesh. Srila Narottam Das Thakur es un lugar muy importante, y solamente que en los últimos años, desde la partición de la India en 1947, se convirtió en Pakistán del Este, y luego en 1970 o 71, con la ayuda de la India, Pakistán del Este se independizó de Pakistán, se constituyó como Bangladesh, y es un país musulmán en el que los hindúes tienen bastantes restricciones. Aparentemente no, pero en la práctica, por la presión social y la cultura radical de algunos sectores de la población musulmana, no son todos, y eso crea a veces tensiones sociales. Bien, vamos al verso y luego igual comentamos algo más. Tabe seidui vipre kohila ishvara Tumi dui janme janme amara kinkara. Traducción y significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Tabe, a continuación, sei, esos, dui, dos, vipre, a los brahmanas, kahila, habló, Ishvara, el Señor, Tumidui, vosotros dos, Janme Janme, vida tras vida, Amara, míos, Kinkara, sirvientes. Una vez celebrada la ceremonia de matrimonio, el Señor dijo
a los dos brahmanas: vosotros dos, oh brahmanas, sois mis sirvientes eternos, vida tras vida. Significado: hay muchos devotos que, al igual que estos dos brahmanas de Vidyanagara, son sirvientes eternos del Señor. Se les conoce con la denominación específica de Nitya Siddhas, eternamente perfectos. Aunque cuando vienen al mundo material parecen iguales a los demás habitantes de este mundo, los Nitya Siddhas no olvidan a la Suprema Personalidad de Dios en ninguna circunstancia. Esa es la característica especial de los Nitya Siddhas. Hay dos clases de entidades vivientes: los Nitya Siddhas y los Nitya Baddhas. Los Nitya Siddhas nunca olvidan su relación con la Personalidad Suprema, mientras que los Nitya Baddhas están siempre condicionados, incluso desde antes de la creación. Siempre olvidan su relación con la Suprema Personalidad de Dios. En este verso, el Señor informa a los dos brahmanas de que son sus sirvientes vida tras vida. La frase vida tras vida, Janme Janme, lo cantamos también todas las mañanas, Chakudana Diloyei, Janme Janme Prabhushei. Él es mi Señor, nacimiento tras nacimiento. La frase vida tras vida se refiere al mundo material, pues en el mundo espiritual no hay nacimiento, muerte, vejez ni enfermedades. Por orden de la Suprema Personalidad de Dios, el Nitya Siddha permanece en el mundo material como una persona corriente, pero su única ocupación es propagar las glorias del Señor. Esta historia parece el simple relato de una negociación de matrimonio entre dos personas corrientes. Krishna, sin embargo, consideraba a los dos brahmanas sus sirvientes eternos. Aunque estas negociaciones les causaron muchos quebraderos de cabeza, como a la gente mundana, los dos brahmanas actuaban como sirvientes eternos del Señor. En el mundo material, los Nitya Siddhas pueden parecer envueltos en las mismas dificultades que las personas corrientes. Sin embargo, nunca olvidan su posición como sirvientes del Señor. Otra cuestión. El brahmana mayor pertenecía a una familia aristocrática y era culto y rico. El brahmana joven pertenecía a una familia corriente y no había recibido educación. Sin embargo, esas cualidades mundanas no afectan a los Nitya Siddhas ocupados en el servicio del Señor. Tenemos que aceptar el hecho de que los Nitya Siddhas son completamente distintos de los Nitya Baddhas, que son seres humanos corrientes. Así lo confirma Srila Narottama Das Thakur. Gaurangera Sangigane Nitya Siddha Korimane Seyaya Vrajendra Sutapash Shri Gaura Mandala Bhumi Eva Jane Chintamani
Tarahaya Vraja Pume Vash. Quien considera Nityasiddhas a los compañeros del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu tiene asegurada la elevación al reino espiritual, para ser él mismo un acompañante personal del Señor Supremo. Debemos saber que Gaura Mandala Bhumi, los lugares de Bengal en que vivió Sri Chaitanya Mahaprabhu, son iguales a Braja Bhumi, Vrindavana. No hay diferencia entre los habitantes de Vrindavana y los de Gaura Mandala Bhumi, Sridham Mayapur. Shri Navadvip Dham Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Verso y traducción de nuevo. Tabe Seidui Vipre, Kahila Ishvara, Tumidui Janme Janme, Amara Kinkara. Una vez celebrada la ceremonia de matrimonio, el Señor dijo a los dos brahmanas: vosotros dos, oh brahmanas, sois mis sirvientes eternos, vida tras vida. El contexto es la narrativa del lila de Sakshi Gopal, la deidad testigo, que se desplazó desde Vrindavan Dham hasta Vidyanagara, este lugar situado en el sur de la India. Luego la deidad se ha trasladado desde este lugar al sitio que está ahora, que es muy cerca de Jagannath Puri. Es un pueblito muy cercano. Que escuchamos la historia hace varias semanas, como ocurrió que incluso por un tiempo Sakshi Gopal vivió en el templo de Jagannath y hubo un conflicto de amor entre las dos deidades, que el señor Jagannath se comía todas las ofrendas, y entonces hicieron un arreglo que le construyeron, el rey de Puri le construyó un templo a Sakshi Gopal en un pueblo cercano y nombró la aldea, la nombró en honor a la deidad. Entonces ya se ha narrado la historia de cómo la deidad testificó que efectivamente el brahmana rico le había prometido al brahmana pobre que le daría a su hija en matrimonio. La familia del brahmana rico había objetado y el brahmana pobre quería mantener el dharma, y la palabra para los brahmanas es muy importante, satyam, la veracidad, desde el punto de vista religioso. Quería mantener el honor del brahmana rico y quería mantener la verdad. No es que lo quisiera hacer porque en particular tuviera una atracción especial a casarse con la hija del brahmana rico, sino que simplemente quería que se cumpliera aquello que se había prometido en frente del señor Gopal en Vrindavan, que fue el testigo de aquella promesa. Así que ya la ceremonia de matrimonio se ha celebrado y ahora aquí el Señor está revelando que vosotros dos sois nityasiddhas, sois mis devotos eternos y venís conmigo para llevar a cabo pasatiempos que yo tengo planeados. Este es un tema que a veces es difícil de entender exactamente cómo funciona el principio de Nityasiddha y Nityabhata y cómo se emplea también la terminología, porque en un contexto el término Nityasiddha se emplea de una manera, en otro contexto se emplea de una manera distinta. Por ejemplo, hay un significado en el Chaitanya Charitamrita en el que Srila Prabhupada dice
que tan pronto como un Nityabada se entrega a Krishna, se convierte en Nityasita. Alguien eternamente condicionado se entrega a Krishna, se convierte en eternamente liberado. Desde el punto de vista del cerebro occidental cartesiano, no es fácil de entender esto, porque dice, bueno, pero si es eternamente condicionado, ¿cómo va a ser ahora eternamente liberado? Y esto sería como lo que aquella pregunta que le formularon a Srila Prabhupada, si para Dios era posible crear algo tan pesado que no pudiera levantarlo. ¿Recordáis la respuesta? Sí, Dios es omnipotente y puede crear algo que Él no puede levantar, pero como es omnipotente, luego puede levantarlo. Gracias. O sea que todas las contradicciones se reconcilian en la omnipotencia y la naturaleza inconcebible, achintya, de la personalidad de Dios. Pero también el término Nityasita se emplea de otra manera. Por lo menos es la impresión que da cuando leemos cómo lo está utilizando Srila Prabhupada en el significado de hoy. Que hay algunos devotos que nunca caen al mundo material, pero que por la voluntad de Krishna vienen al mundo material a ayudarle en su misión. Y llevan a cabo pasatiempos. Un arquetipo de este tipo de personalidad es Arjuna. Srila Prabhupada en alguna ocasión, en algunas de sus clases, menciona que Arjuna viene continuamente, vida tras vida, y acompaña a Krishna para llevar a cabo pasatiempos y para ayudarle en su narrativa del Bhagavad Gita, en diferentes partes del universo. Y no hay que pensar que Arjuna sea eternamente condicionado, sino que es un devoto eternamente liberado que ama a Krishna y, como dice aquí Srila Prabhupada, que no puede olvidar nunca a Krishna, nunca le olvida, y si parece que le olvida, que tampoco le olvida, porque cuando se confunde también va a Krishna, pero si pareciera que lo olvida en un momento determinado, es el arreglo de Krishna para que se lleve a cabo un pasatiempo en particular. Otros ejemplos de Nityasitas, hay un concepto también de Nityasitas mezclados con Sadhanasitas. Eso lo explica Srila Prabhupada en el capítulo 10 del canto séptimo del Srimad Bhagavatam, en relación a Prahlada Maharaj. Dice que Prahlada Maharaj es un devoto Nityasita mezclado con Sadhanasiddha. En inglés dirían whatever it means. Signifique cualquier cosa que signifique esto. Y Srila Prabhupada dice que Narada Muni también es así. Narada Muni también es Nityasita mezclado con Sadhanasita. Para aquellos que no estén familiarizados con el concepto de Sadhanasiddha, Nityasita, Sadhanasiddha, Kripasita, se habla de Siddha, quiere decir alguien que está situado en el estado de perfección. Nitya quiere decir eternamente. Sadhanasita, alguien que llega al estado de perfección a través de la práctica del servicio devocional. Es decir, que era un alma condicionada desde nuestro punto de vista del tiempo y el espacio del mundo de Maya. Vemos que era un alma condicionada y que se liberó por la misericordia del maestro espiritual, empezó a practicar sadhana y se liberó. O sea que esa persona es Sadhanasiddha. No era Nityabada, que se convirtió en Nityasiddha.
según el contexto anterior que hemos mencionado. Y luego está el Kripa Siddha, que es alguien que por una misericordia especial, sin siquiera haber realizado méritos para ello, alcanza la iluminación en el servicio devocional puro y se libera. Y también a veces ha descrito a Prahlad Maharaj como un Kripa Siddha, porque Narada Muni, cuando instruía a la madre de Prahlad Maharaj, ¿cómo se llamaba la madre? Kayadu, era Kayadu, la instruía, el niño estaba en el vientre y él deseó que el niño que estuviera ahí fuera un alma liberada, aunque nacía en una familia de demonios. O sea que ahí tiene el tripartito de siddhas. Prahlad Maharaj es Nitya Siddha, Sadhana Siddha y Kripa Siddha. Son los tres. Y un demonio, además. Porque nace en una familia de demonios y se convirtió en el rey de los demonios. Dice el Bhagavatam, el Señor le ordenó, quédate como rey de los demonios hasta el final del periodo de Manu. O sea que tuvo que gobernar durante mucho tiempo, tuvo que estar sirviendo en ese rol. Así que eso es algo importante a tener en cuenta. Luego se habla, por ejemplo, Madhvacharya habla de Nitya Bhattas que nunca se liberan. Y algunos devotos lo han citado como que hay diferentes tipos de jivas, como que están ahí, que no hay manera. Entonces, claro, ahí habría se podría crear todo un debate, pero nosotros, desde el punto de vista en que estamos, tampoco es nuestro cometido el conocer todas las maravillas de cómo funciona la creación material y la manifestación espiritual del Señor. Existe un principio de la singularidad. Esta mañana Maharaj Hanumat Prasad Swami me señala a Tulasi Devi y me dice que como que esta Tulasi Devi, que la conocía porque tenía una ramita así, y me dice, cada una es individual, es distinta. Entonces ese es el principio de la singularidad, que existen variedades. Nosotros normalmente queremos decir, no, es así, así y así, y yo lo sé. Pero la verdad es que la mayoría no tenemos ni idea. Lo único que sabemos es un poco lo que el Shastra y los acharyas nos revelan. En realidad sabemos muy poquito. Y por eso es mejor pues el escuchar, el repetir en parampara y el tratar de entender practicando servicio devocional y con una mente abierta, sabiendo que Krishna funciona muchas veces, no funciona así o así, sino que funciona así y así y así y asá y también así. Krishna va haciendo, y de hecho nuestras vidas funcionan de esta manera. Si somos tan tercos que cometemos los mismos errores varias veces, Krishna nos pone situaciones para que aprendamos y siempre nos da otra oportunidad. Y luego nos da otra oportunidad. Que Krishna siempre está ahí para ayudarnos a crecer y a mejorar. Es decir, que desde el punto de vista de Krishna, él ve a todas las jivas, las ve como partes suyas. Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Que todas las jivas son eternamente sanatana, mis partes fragmentarias. Manakshastani Indriyani Prakritistani Karshati. Y en este mundo están luchando con los 6 sentidos que incluyen la mente. En el caso de los Nitya Siddhas,
tal como lo explica aquí Srila Prabhupada, hay un elemento distinto, y es que incluso si tienen que experimentar esa lucha, dice aquí en el significado de hoy, experimentan la lucha refugiándose en Krishna. Es como ahora estamos ofreciendo oraciones para la protección de los devotos de Bangladesh. Y lo estamos haciendo cultivando ese espíritu del el Nitya Siddha, o el que quiere despertar y transformarse en Nitya Siddha, pasar de Nitya Bhatta a Nitya Siddha, de una condición eternamente condicionada en el mundo de Maya, con las restricciones del tiempo y del espacio, pasar al estado Nitya Siddha, eternamente liberado. Sea viniendo, si el Señor lo ordena, viniendo a predicar, como en la tradición budista tienen el concepto del bodhisattva, que viene siempre a enseñar la doctrina espiritual para guiar a otras almas, como lo entiendan, ¿no? Yo no he estudiado el budismo a fondo, pero sí he oído hablar de este concepto. Y en la tradición Vaishnava se dice aquí Srila Prabhupada que existen devotos nityasiddhas que asisten al Señor en su misión vida tras vida, pero son almas eternamente liberadas. Y Srila Prabhupada en el significado da como ejemplo a los asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, citando la canción de Srila Narottam Das Thakur, en la que narra es una de las canciones que aparecen en su libro Prarthana, oraciones a Sri Chaitanya Mahaprabhu, a sus asociados, a los devotos puros, a Sri Radha Krishna, a las gopis. Hay tantas oraciones hermosas. Si queréis hacer algún comentario o preguntas, Maharaj, ¿quiere comentar algo? The word eternal. La palabra eterna, Yeah, the Mormons have the same conception. Los mormones tienen el mismo concepto. It doesn't mean for a long time. No significa por un tiempo largo, It means outside of time. Significa fuera del tiempo. If you go to the court Si vas a la corte and you stole something y robas algo for the first time, por primera vez, okay, you go to jail for 1 month, 1 year. vas a la cárcel por 1 año. That's the law. Esa es la ley. But if the king is there, Pero si está el rey ahí, he can send you to jail eternally. te puede mandar al rey eternamente, a la cárcel eternamente. Yeah, which means it's not within the control of regulated time. Que no está bajo el control del tiempo regulado. Yeah, because he can set you free after 2 weeks. Él te podría liberar en 2 semanas, te podría indultar. So I've heard Prabhupada said, Escuché a Srila Prabhupada decir, you are Nitya Bada tú eres Nitya Bhatta until you become Nitya Siddha. hasta que te vuelves Nitya Siddha. Yeah, you are eternally conditioned. Estás eternamente condicionado. There's no time about it. You're conditioned. No hay tiempo. Estás condicionado. Yes, thank you very much. Very enlightening. Yes, like here the term also, some context has the concept of cadena perpetua, perpetual, which means unlimited. But then, if the government changes and can give indulto, podría cambiar el gobierno e indultar a los de cadena perpetua también. Ese concepto se podría aplicar en este caso. Thank you.
¿Se sabe quién eran estos brahmanas en su vida anterior? Aquí no lo No, explica. no lo dice, ¿no? Aquí no lo explica. A veces muchos son anónimos, son personas. Es como, por ejemplo, los Bhaktivedantas que instruyeron a Narada Muni, son anónimos. Pero eran grandes almas, porque por su misericordia, en el lila, Narada Muni pasó de ser el hijo de una sirvienta a ser un gran devoto que practicó sadhana toda su vida y alcanzó la perfección. Esto, en mi mente está este concepto del sadhana siva y del vidyabhada y todo esto. A veces pienso, puede ser la mentalidad, ¿no? Que cuando tú estás eternamente condicionado, te crees de verdad eternamente, estás tan sumergido en el mundo material que te sientes así, ¿no? Cuando estás eternamente liberado también te sientes así, ¿no? Entonces puede ser un poco Sí, puede haber más de una manera de leerlo. Es como en los comentarios en el Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami. El propio Sanatana Goswami escribe comentarios a su obra. El BBT lo publicó, no sé si está traducido a lengua castellana, creo que sí, creo que hay alguna traducción. Y a veces Sanatana Goswami dice, esto puede significar esto, o también puede significar esto, o también puede significar esto otro. Es decir, una misma cosa tiene más de una lectura legítima que concuerda con Sadhu Shastra Guru, con lo que dicen las escrituras, con lo que dicen los maestros espirituales, con lo que dicen las personas sabias. Y es totalmente legítimo. O sea que puede haber más de una lectura y esta puede ser una. Cuando un significado de Prabhupada dice que cuando los devotos puros pasan por penalidades y sufrimientos, intercambian velocidad trascendental con Krishna. Eso leí. No sé si usted recuerda algún concepto así. ¿Qué significaría ese intercambio a través de que el devoto pasa por penalidades y sufrimientos, el devoto puro? Sí, que pues por ejemplo ahora toda la situación de Bangladesh, hay este devoto Chinmaya Krishnadas, este Prabhu, que ha sido detenido, es un brahmachari. Había una carta de de la máxima autoridad de ISKCON en Bangladesh a nivel del país, después de los representantes del GBC, creo que es Charu Chandra Prabhu, y en la carta se reconoce que este devoto es un miembro de ISKCON. Él ha estado colaborando con una organización, Sanatanis o algo así, en la cual han organizado protestas la comunidad hindú para pedir protección al gobierno por las agresiones sufridas por la comunidad hindú, por todos los Sanatanis o los agresiones de gente que dice profesar la fe musulmana, pero los musulmanes radicales. Hay mucha gente musulmana en Bangladesh que no son radicales. Lo que pasa es que los radicales son los que más se notan. Solamente un par o tres de radicales hace mucho ruido y parece que sea mucho. Sí que es cierto que hay fuerza. El país desde que se fundó en 1970-71, ahí se mantiene un pulso entre los musulmanes moderados. El fundador del país, no recuerdo el nombre, Hasina es el nombre de la hija, que es la primera mandataria que tuvo que salir porque la querían matar. Al padre lo asesinaron, el fundador del país, que en la Constitución incluyó que personas de todas las fes pudieran convivir en Bangladesh. Es parte de la Constitución del país. Pero hay musulmanes radicales
que no aceptan esto, lo ven de otra manera y por eso suelen poner muchas dificultades a personas de otras tradiciones religiosas. Y o sea que yo no diría musulmanes, a veces decimos, hay que tener mucho cuidado el lenguaje que utilizamos en estos casos porque puede ser inflamatorio, políticamente hablando. De hecho, yo pregunté a Nuttama Prabhu, ¿debemos ir ante la embajada de Bangladesh a manifestarnos o no? Y han dicho que no, porque el gobierno está tratando de poner paz, pero no es tan fácil. Es un país de 200 millones de habitantes y de los cuales solamente, según las cifras oficiales, 9-10% son hindúes, luego hay otros de otras fes, significa que más del 80% son musulmanes, de los cuales cuántos son radicales, no sabemos con exactitud. En las elecciones hasta ahora los radicales no han ganado normalmente, pero hay una tensión bastante grande. Que leí ayer en un artículo sobre el tema, que hay grupos de jóvenes musulmanes que están protegiendo los templos hindúes. O sea, que no son todos los musulmanes, no es una cuestión de una religión contra otra, sino de un grupo de fanáticos, pero hay muchos musulmanes que están defendiendo a los hindúes. Sí. Yo estuve en Bangladesh una semana en 2017, hubo un devoto, Rukmini Prananath Das, que estuvo aquí y que él es de Bangladesh, estuvo conectado a la congregación de Barcelona y nos visitó aquí en Nueva Rayamandala y me invitó a ir a visitarles a Chittagong, que es la segunda ciudad o una de las ciudades más grandes de Bangladesh. Hay una congregación grande. En los programas del viernes, que sería como el programa de domingo aquí, se juntaban 2.000, 3.000 personas. O sea que hay y devotos muy fervorosos, o sea, tienen mucha emoción, son muy intensos en la devoción, en el bhakti, lo sientes. Es un lugar que merece la pena visitar. Y cuando fui, los devotos habían pedido, por el tema de los radicales, la ley dicta que si un anfitrión de un extranjero pide protección policial, el gobierno la pone. Y al llegar había como... A mí me parecía que estaba en una película, porque al llegar había coches de policía con escolta policial, por delante y por detrás. Y a todos los lugares donde me llevaban iba con escolta policial. Yo pensaba que... are you understanding what I'm saying? My Spanish? There was police escort. Yo pensaba que era una diana, porque si había escolta policial, para los radicales podía saber a dónde tenían que disparar. Que pensé, no sé qué es mejor, si que llevar escolta o no llevarla. Pero es así es. Y quiero decir con esto que suelen poner que hay musulmanes que sí protegen a los hindúes. Eran muy amables, los policías estaban ahí, estaban muy respetuosos. Estábamos haciendo un diálogo interreligioso. Había gente islámica. Y estábamos entendiendo el concepto del Madhyama Adhikari en diferentes religiones. El punto que él presentaba era que todos estos comportamientos fanáticos los llevan a cabo Kanista Adhikaris. Así que es la responsabilidad de los Madhyama Adhikaris en todas las diferentes religiones ayudarse unos a otros
para mantener a los Kanistadikaris en la cordura. Yeah, thank you. Very good. Very good. Thank you. Excellent. Nice guy, Islamic guy, very nice, very funny. Thank you, Maharaj. Cuando ha dicho que había diferentes perspectivas de una situación, ¿se puede comparar como, por ejemplo, la relación que hubo entre Krishna y Radharani, que Radharani le decía una cosa a Krishna y Krishna decía, bueno, esta palabra significa esto, pero también significa esto? ¿Puede meterse en este contexto? Bueno, ahí en un contexto de pasatiempo, pero sí que un mismo término puede tener más de un significado, y ahí por eso hay que contextualizar y definir muchas veces de qué estamos hablando. Y también las diversas acepciones del mismo término. Sí, se puede relacionar. Bien, es la hora, terminamos aquí. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai.